Capítulo 2 de Mansfield Park. Escribe por Jane Austen. La muchacha efectuó el largo viaje sin contratiempos. En Northampton se reunió con Mrs. Norris, que así pudo jactarse de ser la primera de darle la benevolencia y saborear la importancia de conducirla a la casa de sus parientes, para recomendarla a su benevolencia. Fanny Price tenía entonces 10 años, y aunque en su aspecto no se apreciaba nada que pudiera captivar la primera visita, tampoco había nada que pudiera disgustar a sus parientes. Era pequeña para su edad, no había color en sus mejillas, y no poseía ningún encanto destacable. En extremo tímida y esquiva, procuraba siempre pasar inadvertida, pero su aire, aunque desgarbado, no era vulgar. Su voz era dulce, y cuando hablaba, su actitud resultaba graciosa. Sir Thomas y Lady Bertram la acogieron cariñosamente, y al notar cuán falta estaba de ánimos, trató de mostrarse todo lo amable que pudo, y Lady Bertram, sin esforzarse la mitad siquiera, sin pronunciar apenas una palabra por cada 10 que empleaba él, con la simple ayuda de una afectuosa sonrisa, resultó enseguida el menos temible de los dos personajes. Toda la gente joven se hallaba en casa y se comportó muy bien en el acto de la presentación, mostrándose de buen talante y sin sombra de apocamiento, al menos por parte de los muchachos, que con sus 16 y 17 años, y más altos de lo habitual a esa edad, tenían a los ojos de su primita el tamaño de hombres hechos y derechos. Las dos niñas se mostraron algo más cohibadas, debido a que eran más jóvenes y temían más a su padre, el cual se refirió a ellas en aquella ocasión con excesiva preferencia, pero estaban demasiado acostumbradas a la sociedad y al elogio para que sintieran timidez, y como su seguridad fue en aumento al ver que su prima carecía por completo de ella, no tardaron en sentirse capaces de examinarle detenidamente la cara y el traje con tranquila despreocupación. Todos ellos eran notablemente hermosos, los muchachos muy atractivos, las niñas francamente bellas, y tanto unos como otras con un magnífico desarrollo y una estatura ideal para su edad, lo que establecía entre ellos y su prima una diferencia tan acusada en el aspecto físico como la que la educación recibida había producido en sus maneras y tratos respectivos. Y nadie hubiera sospechado que la diferencia de edad entre las muchachas fuese tan poco como la que se llevaban en realidad. Concretamente, solo 2 años separaban a Fanny de las más joven. Julia Bertram tenía 12 años, y Maria era 1 año mejor. Entretanto, la pequeña forastera se sentía tan infeliz como quepa imaginar. Asustada de todos, avergonzada de sí misma, llena de anorazanas por el hogar que había dejado atrás, no sabía levantar la mirada del suelo, y apenas podía decir una palabra sin balbucear. Mrs. Norris no había cesado de hablarle durante todo el camino desde Northampton de su maravillosa suerte y de la extraordinaria gratitud que había de sentir y manifestar con su comportamiento.
pero esto solo consiguió aumentar la consecuencia de su infortunio, al convencerla de que no sentirse feliz era una perversidad suya. Además, la fatiga de un viaje tan largo no tardó en aumentar sus males. Fueron en vano la condescendencia mejor intencionada de sus damas, y todos los oficios pronósticos de la señora Norris, en el sentido de que mostraría ser una buena niña. En vano le prodigió Lady Bertram sus sonrisas y la hizo sentir en el sofá con ella y el perrito faldero. Y en vano fue hasta la presencia de una torta de groselas que le obsequió para consolarla. Apenas pudo engullir un par de bocados sin que las lágrimas viniesen a entreparla. Y como al parecer su amigo preferido era el sueño, la llevaron a la cama para que diera allí fin a su pena. No es un comienzo muy halagüeño, manifestó Mrs. Norris cuando Fanny hubo salido de la habitación. Después de todo lo que le dije antes de llegar, creí que iba a portarse mejor. Le advertí la gran importancia que podía tener para ella portarse bien desde el primer momento. Sería de desear que no tuviese un carácter raro. Su pobre madre lo tiene, y no poco. Pero debemos ser indulgentes con una niña de su edad. Al fin y al cabo, no creo que estará penada por haber dejado su casa se le puede censurar. Pues, con todos los defectos, aquella era su casa, y aún no ha podido darse cuenta de lo mucho que ha ganado con el cambio. De todos modos, será mejor un poco de moderación en todas las cosas. Sin embargo, fue necesario más tiempo del que la señora Norris había supuesto para reconciliar a Fanny con la novedad de su vida en Mansfield Park, y para que se acostumbrara a la separación de los seres de que hasta entonces se había visto rodeada. Su sensibilidad estaba muy agudizada, y sus sentimientos eran muy poco comprendidos, demasiado poco para que se los tratara en forma conveniente. Nadie dejaba de ser amable con ella, pero nadie daba un paso para proporcionarle consuelo. El día de asueto, que después del de su llegada, se les concedió a las niñas Bertram para que tuvieran ocasión de alternar y intimar con su primita, produjo poco unión. No pudieron menos que despreciarla al enterarse de que sólo tenía 2 cinturones y nunca había aprendido francés. Y al notar lo poco que se admiraba del dúo que tuvieran la amabilidad de cantar para ella, consideraron oportuno limitarse a regalarle algunos de sus juguetes menos valiosos y dejarla sola. Pero para decidirse ellas el pasatiempo del día, hacer flores artificiales o recortar papel dorado. Fanny ya estuviera cerca o lejos de sus primos, lo mismo en la sala de estudio que en el salón, que en el patio de árboles, siempre se sentía igualmente abandonada. Siempre le parecía que tenía algo que temer de todo el mundo y por todas partes. La anonadaba el silencio de Lady Bertram. La aterrorizaba el aspecto grave de Sir Thomas,
y la sobrecogían las advertencias de Mrs. Norris. Sus primos, tan grandotes, la mortificaban con reflexiones sobre su tamaño, y la confundía sobrellando su timidez. Miss Lee se sorprendía de su ignorancia, y las sirvientes se burlaban de sus trajes. Y cuando a todas esas amarguras se mezclaba el recuerdo de sus hermanos y hermanas, para los que ella siempre había sido un elemento importante, como compañera de juegos, instructriz o niñera, la angustia con acongojaba su corazón se hacía todavía más aguda. La magnificencia de la casa la asombraba, pero no podía consolarla. Las salas le parecían demasiado grandes para moverse en ellas a gusto. No se atrevía a tocar nada sin temor o ofensa, y se escurría de un lado para otro constantemente atemorizada para cualquier cosa, y a menudo se retiraba a su habitación para llorar. Y la muchachita, de la que decían en el salón por la noche, después que ella lo había abandonado para ir a descansar, que parecía afortunadamente tan sensible a su extraordinaria buena suerte, ponía un broche a sus amarguras de todos los días, llorando hasta dormirse. Así pasó una semana, sin que nada de ello se trasluciera por su traza sosegada, pasiva, cuando una mañana la encontró Edmund, el más joven de sus primos, sentado en la escalera del atilio, llorando. «Querido primita», dijo el muchacho con toda la ternura de su carácter bondadoso, «¿qué te ha ocurrido?» Y sentándose a su lado, intentó vencer su vergüenza para haber sido sorprendida y animada a hablar francamente, lo que sólo pudo conseguir con gran esfuerzo. ¿Estaba enferma? ¿Se había enojado algún con ella? ¿Acaso se había peleado con Julia o con María? Tal vez se había hecho un lío al repasar la lección que él le pudiera explicar. Necesitaba, en fin, algo que tal vez él podría proporcionarle o hacer por ella. Durante un buen rato no consiguió más contestación que no, en absoluto, no, gracias. Pero él siguió insistiendo y, en cuanto Fanny empezó a referirse a su hogar y a los suyos, sus crecientes sollozos le indicaron a Edmund dónde estaba el mal. Intentó consolarla. Te apena dejar a tu madre, querida Fanny, le dijo, lo cual demostraría que eras una niña muy buena. Pero debes tener presente que te encuentras entre parientes y amigos, y todos te querían y desean hacerte feliz. Vamos a pasear por el parque, y me hablarás de sus hermanos y hermanas. Al profundizar en el tema, Edmund descubrió que, no obstante lo mucho que ella quería a todos esos hermanos y hermanas en general, uno de ellos ocupaba su mente con preferencia sobre los demás. William era el hermano de quien más alaba y a quien más anhelaba ver. William, el mayor, que tenía un año más que ella, su constante compañero y amigo, el que siempre abogada por ella cerca de su madre,
de que era el preferido cuando se encontraba en algún apuro. William no quiera que los dejase. Le dijo a mamá que me extrañaría, desde luego. Pero William te escribiría, supongo. Pero William te escribirá, supongo. Sí, me prometió que lo haría, pero me pidió que le hiciera yo primero. Otra vez. Sí, me prometió que lo haría, pero me pidió que lo hiciera yo primero. ¿Y cuándo piensas hacerlo? Ella bajó la cabeza y contestó vacilante. No lo sé. No tengo papel. Si la dificultad estriba solo en eso, yo te proporcionaré papel y todo lo demás, y podrás escribir la carta cuando quieras. ¿Te gustaría escribirle? Sí, mucho. Pues hazlo enseguida. Ven conmigo al comedor auxiliar. Allí encontraremos todo lo necesario y de seguro de nadie nos molestará. Pero, querido prima, ¿irá al correo la carta? Sí, de eso respondo yo, junto con las otras cartas, y como tu tío la franquearía, no le costará nada a William. ¿Mi tío? Repitió Fanny con cara de espanto. Sí, cuando hayas escrito la carta, la llevaré a mi padre para que le ponga el franqueo. A Fanny le pareció un atrevimiento, pero no opuso más resistencia, y ambos se dirigieron al pequeño comedor donde se tomaba el desayuno. Enseguida Edmund preparó el papel y trazó en él mismo los renglones, poniendo en ello toda su buena voluntad, tanto como hubiese puesto el primer hermano de su primita, y probablemente con mejor pulso. Permaneció a su lado durante todo el tiempo que duró el redactado de la carta, para ayudarla con su cortaplumas o su ortografía, en cuanto le fuese preciso. Y a estas atenciones, que ella agradeció muchísimo, añadió unos amables saludos para su hermano, que colmaron su gratitud. Edmund escribió de su puño y letra un testamento de afecto a su primo William, y le envió media guinea bajo sobre cerrado. Los sentimientos de Fanny eran tales en aquel momento, que se sintió incapaz de expresarlos, pero en su rostro y en unas pocas palabras silencias y espontáneas, desprovistas de toda afección, iba implícita toda su gratitud y alegría, y su primo empezó a ver en ella algo interesante. Siguieron hablando, y a través de cuanto ella manifestaba, se convenció de que poseía un tierno corazón, y sentía grandes deseos de portarse bien. Y Edmund se dio cuenta de que era digna de una mayor atención, tanto por lo muy sensible de su situación como por su gran timidez. Él nunca la había apenado a sabiendas, pero ahora se daba cuenta de que ella necesitaba de una benevolencia más positiva, y en consecuencia intentó, ante todo, quitarle el miedo que todos le inspiraban, y darle, especialmente, muchos y buenos consejos, a fin de que pudiera jugar con Julia y Maria,
y se mostrarse lo más alegre posible. A partir de aquel día, Fanny empezó a sentirse más a gusto. Sabía que contaba con un amigo, y las atenciones de su primo Edmund la hacían más animosa ante lo demás. El lugar se le hizo menos extraño, y las personas menos pavorosas, y si algún había a quien ella no podía dejar de temer, empezó cuando menos a conocer los caracteres de todos ellos y a discernir el mejor modo de adaptarse a su medio. Las pequeñas rusticidades y torpezas que al principio producían una penosa impresión en el ánimo de todos, y no menos en el suyo propio, fueron desapareciendo, como no podía ser de otro modo, y la niña ya no temía presentarse ante su tío, ni la voz de su tía Norris le causaba gran sobresalto. Para sus primas se convirtió en una compañera eventual, que no dejaba de ser aceptable, aunque la consideraban indigna por su inferioridad en edad y en fuerza, de asociarla constantemente a sus juegos. Para sus planes y diversiones resultaba a veces muy útil una tercera persona, sobre todo si esa tercera persona tenía un carácter dócil y complaciente. Y no podían menos que manifestar, cuando su tía les preguntaba sobre los defectos de la niña, o Edmund reclamaba que fuesen más amables con ella, que Fanny era bastante bonachona y no se tomaba nada a mal. Edmund era amable de por sí, invariablemente, y en cuanto a Tom, lo peor que Fanny tuvo que aguantarle era esa especie de irónico regocijo que un jovenzuelo de 17 años siempre considera oportuno en el trato con una niña de 10. Puede decirse que justamente empezaba a asomarse a la vida, lleno de alegría y vivacidad, y con toda la liberal predisposición de un primogénito que se cree nacido tan solo para gastar y divertirse. Las atenciones que le dedicaba a su primita estaban de acuerdo con su posición y sus derechos. Le hacía algunos bonitos regalos y se reía de ella. A medida que su aspecto y su ánimo iba mejorando, Sir Thomas y Mrs. Norris consideraban los alcances de su plan benéfico con creciente satisfacción, y muy pronto coincidieron en dejar sentado que, si bien no tenía nada de inteligente, la niña demostraba un carácter tratable, y parecía que no iba a causar grandes molestias. Desde luego, la pobre opinión que les merecían sus talentos no tenía límites. Fanny sabía leer, bordar y escribir, pero no había aprendido nada más. Y al ver sus primos que ignoraba tantas cosas para ellas familiares desde hacía tiempo, la consideraron un prodigio de estupidez, y durante las 2 o 3 primeras semanas no hacían más que llevar al salón nuevas referencias del caso. Imagínate, mamita, mi prima no sabe dibujar el mapa de Europa. Mi prima no sabe nombrar los principales ríos de Rusia. Nunca ha oído hablar del Asia Menor.
No sabe distinguir entre una acuarela y un debajo del crayón. ¡Qué raro! ¿Viste alguna vez una chica tan tonta? Querida, solía replicar su considerada tía, esto es lamentable, pero no debes esperar que todas las niñas estén tan adelantadas ni aprendan con tanta felicidad como tú. Pero tía, si es una ignorante, solo te diré que anoche mismo le preguntamos qué camino seguiría para ir a Irlanda y dijo que atravesaría a la isla de Wight. No se le ocurre otra cosa de la isla de Wight. Y a la que llamase la isla, y la que llama la isla, como si no existiría otro en el mundo. A mí me hubiera dado vergüenza saber tan poco, aun mucho antes de tener su edad. Ya ni me acuerdo de cuando yo aún no sabía muchas cosas de las que ella todavía no tenía la menor noción. ¿Cuánto tiempo ha pasado, tía, desde que solíamos repasar el orden cronológico de los reyes de Inglaterra, con las fechas de su proclamación y los principales hechos de su reinado? Sí, añadió la otra, y de los emperadores romanos hasta los de la categoría de Severus, además de lo mucho referente a la mitología pagana, así como todos los metales, metaloides, planetas y filósofos notables. Muy cierto, desde luego, queridas mías, pero ustedes poseían el don de una memoria privilegiada, mientras que su pobre prima es probable que no tenga ni pizca. Entre su capacidad de retención y la de ustedes existe una marcada diferencia, como en todos los demás. Por eso deben ser indulgentes con su prima y compadecerse de su deficiencia. Y no olviden que, por lo mismo que son tan cultas y inteligentes, deben ser siempre modestas, pues, aunque sepan ya mucho, todavía les queda mucho por aprender. Sí, ya sé que es así, hasta que cumpla los 17 años. Sí, ya sé que es así, hasta que cumpla los 17 años. Pero debo contarte otra cosa de Fanny, que ya no puede ser más sorprendente y estúpida. Imagínate, dice que no quiere aprender música ni dibujo. Efectivamente, querida, es algo que revela una total carencia de sentido artístico y de espíritu de emulación. Pero, si bien se considera, todo tal vez sea mejor así, pues aunque ya saben que sus padres, debido a mí, son tan buenos que han querido educarla con ustedes, no es del todo necesario que su educación sea tan completa como la suya. Al contrario, sería preferible que hubiera alguna diferencia. Estos eran los consejos de que se valía la señora Norris para formar la mentalidad de sus sobrinas. Así pues, no hay que
maravillarse de que, no obstante lo adelantadas en sus estudios, y a pesar de sus prometedores talentos, carecían totalmente de otras virtudes, como el conocimiento de sí misma, la humildad y la generosidad. Se había cuidado de su educación admirablemente en todos los aspectos, menos en el de sus inclinaciones. Sir Thomas ignoraba lo que convenía, porque, aun siendo un padre celoso, no exteriorizaba sus íntimos afectos, y su actitud reservada hacía que ante él se reprimiese toda la manifestación de sentimientos. Lady Bertram no dedicaba la menor atención a la educación de sus hijas. No tenía tiempo para esta clase de cuidados. Pasaba los días sentado en una sofá, muy bien compuesta, y haciendo algún labor de aguja poco útil y nada primorosa, pensando más en su perro faldero que en sus hijos, pero muy indulgente con estos siempre que ello no le reportase alguna incomodidad, guiándose por Sir Thomas en todo lo importante y por su hermana en las cuestiones menores. De haberle quedado más tiempo de decidir a sus hijas, seguramente lo hubiese considerado innecesario, pues estaban bajo el cuidado de una instructriz, tiene buenos profesores, y no podían necesitar nada más. En cuanto a la torpeza de Fanny para aprender, tan solo podía decir que era muy lamentable. Pero ya se sabe que hay gente así, y lo que Fanny puede hacer es esforzarse más. No veía otra solución, y aparte de que fuera obtusa, podía afirmar que no encontraba nada ofenso en la pobrecita. Al contrario, siempre la tenía a mano y era muy diligente en llevar mensajes y traerle lo que le pedía. Fanny, con todos sus pecados de ignorancia y timidez, quedó establecida en Mansfield Park, y tras haber transferido al lugar mucho de su afecto por su antiguo hogar, fue creciendo entre sus primos sin sentirse desgraciada. María y Julia no le eran decididamente odiosas, y aunque Fanny se sintió a menudo mortificada por el trato que de ellas recibía, se decía que era demasiado insignificante para considerarse ofendida. Por la época en que Fanny fue a vivir con ellos, Lady Bertram, a consecuencia de una ligera enfermedad y de su gran indolencia, prescindió de la casa a Londres, a donde solía trasladarse todos los años en primavera, y desde entonces permaneció siempre en el campo, dejando que Sir Thomas atendiera sus obligaciones en el Parlamento, cualesquiera fuesen las ventajas o los inconvenientes que a él pudiera reportarle el no tenerla a su lado. Por ello, las niñas Bertram siguieron en el campo, ejercitando la memoria, contando sus dúos y creciendo hasta convertirse en mujeres. Y su padre las veía progresar en su desarrollo físico tan
talentos y refinamiento, o sea, en todo lo que satisfacía sus anhelos. Su hijo mayor era derrochador y despreocupado, y le había causado ya muchos disgustos. Pero de los otros no cabía esperar más que excelencias. En lo tocante a sus hijas, consideraban que mientras llevasen el apellido Bertrand, no harían más que prestarle mayor lustre, y al abandonarlo lo habrían aportando a la familia nuevos apellidos ilustres. Y al carácter de Edmund se firmó buen sentido, y su rectitud moral prometían, sin duda, provecho, honor y ventura, así para él como para todos sus familiares. Sería clérigo. Entre las inquietudes y satisfacciones que le procuraban sus propios hijos, Sir Thomas no se olvidaba de hacer cuanto podía por los de Mrs. Price, ayudándola generosamente a educarlos en cuanto tenía edad para determinada vocación. Y Fanny, aunque separada casi por completo de los suyos, sentía la más profunda satisfacción al enterarse de cualquier atención que se les brindara, o de cualquier giro prometedor para su prosperidad y bienestar. Una sola vez, en el discurso de muchos años, gozó de la felicidad de tener a William a su lado. Nadie más le dejó ver. Parecía que nadie pensaba en reunirse con ella otra vez, ni siquiera en una breve visita. Nadie parecía entranarla en la casa, pero William, habiendo resuelto ser marino poco después de la partida de ella, fue invitado a pasar una semana con Fanny en Northamptonshire, antes de hacerse a la mar. La vehemente efusión de sentimientos al reencontrarse, la dulce emoción que verse otra vez juntos, sus horas de jovial felicidad y sus momentos de seria conversación pueden ser fácilmente imaginados, así como los briosos propósitos y alientos del muchacho, puestos de manifiesto hasta el último instante, y la pena de la niña cuando él partió. Afortunadamente, esos días coincidieron con las vacaciones de Navidad, lo que permitió a Fanny hallar consuelo en la compañía de su primo Edmund, y este le contó cosas tan maravillosas sobre lo que William haría y llegaría a hacer en el curso de su carrera, que poco a poco fue reconociendo que la separación podía ser provechosa. La amistad de Edmund nunca le faltó. El cambio de Eton por Oxford no alteró en absoluto su comportamiento amable, sino que le dio oportunidad de reafirmarlo con más frecuencia, sin hacer ostentación de que se ocupaba de ella más que nadie, ni temer de que pareciese que hacía demasiado. Era siempre fiel a sus intereses y considerado con sus sentimientos, procurando que sus buenas cualidades fuesen reconocidas, y al propio tiempo vencer la timidez que impedía hacerlas más patentes, y le daba consejos, consuelo y alientos. Amilandada por el trato de todos los demás, su único apoyo no podía darle la seguridad deseada.
Pero, por otra parte, las atenciones de Edmund fueron tan de gran importancia para un mejor aprovechamiento de su inteligencia, proporcionándole a la vez un nuevo medido de esparcimiento. Él veía que Fanny era inteligente, que tenía una gran felicidad de comprensión y buen discernimiento, junto con una gran afición a la lectura, la cual, convenientemente orientada, podría proporcionarle una excelente instrucción. Miss Lee le enseñaba francés y le hacía recitar diariamente su lección de historia, pero él le recomendaba sus libros que hacían agradables sus horas de ocio, fomentaba su inclinación y rectificaba sus opiniones. Él hacía provechosa la lectura hablándole de lo que leía y ensalzaba sus alicientes con sensatos elogios. En correspondencia a estos favores, Fanny lo quería más que a nadie en el mundo, exceptuando a William. Entre los dos repartía su corazón. Fin de capítulo 2.